Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Arrancaron los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, la primera Olimpiada realizada en Sudamérica. La verdad es que no podrían haber empezado en un peor contexto. Brasil está en su peor recesión en la historia reciente. Los escándalos de corrupción política llevaron al juicio político y a la suspensión de Dilma Rousseff en un proceso judicial que todavía no terminó. Varios legisladores, algunos de los principales empresarios del país, están siendo investigados por posible corrupción. Hace pocas semanas se reveló que un grupo simpatizante del Estado Islámico planeaba un atentado terrorista ahí en Río de Janeiro. Las aguas de la ciudad están contaminadas al punto de que se ha cuestionado si vale la pena realizar, sería posible realizar las competencias de remo allí. Para colmo, está dando vuelta el brote del virus del Zika. Y las noticias que vienen de los periodistas que están en Río son aterradoras. Atletas que no pudieron mudarse a la Villa Olímpica porque no funcionaban los baños y había cables pelados saliendo de las paredes. Una huelga de policía que esperaban a los visitantes en el aeropuerto con un cartel que decía "Bienvenidos al infierno". Y hasta, esto parece una historia de humor negro, partes humanas que aparecieron en la arena traídas por el mar a la playa a donde se van a realizar las competencias de voleibol. En fin, el preámbulo de estos Juegos Olímpicos difícilmente podría haber sido peor. El gobernador de Río de Janeiro tuvo que declarar un estado de calamidad pública, sus palabras, para pedir fondos de emergencia a fin de terminar las obras que estaban a medio construir. Y el costo de los Juegos se habría excedido en un 51% del presupuesto original. Muchos brasileños piensan que fue un disparate y un alarde de grandeza irresponsable de parte del expresidente Luis Inácio Lula da Silva el haber propuesto a Brasil como sede de los Juegos, que ahora le costarán al país un dineral. Según una encuesta de Datafolia, un 63% de los brasileños dicen que los Juegos Olímpicos traerán más problemas que beneficios. Hoy vamos a hablar desde Río de Janeiro con Juliana Barbaza, la autora de un nuevo libro llamado Bailando con el enemigo en la ciudad de Dios, Río de Janeiro al borde del abismo. Barbaza dice que el pueblo deberá ahora pagar el costo de la corrupción, los errores de cálculo y los errores de ejecución de estos Juegos Olímpicos. Yo creo que la sensación es de... No sé, Brasil se sobrepasó un poco y la decepción es muy amplia. Hay muchos que culpan a Lula y a Dilma. Ahora se ven que hay problemas a nivel político también con los dos. Muchos de los políticos de Brasil ahora están envueltos en investigaciones de corrupción. Aquí en Río también, el gobernador del estado de Río y el alcalde de Río también están muy involucrados con las grandes constructoras que ganaron mucho dinero en varios proyectos, incluso los proyectos políticos. Entonces hay mucha gente que cuestiona cuáles fueron las reales razones que estos políticos trabajaron tanto para traer aquí a los Juegos. Desde Río de Janeiro nos va a acompañar Thiago de Aragão, uno de los directores de Arco, una de las empresas de consultoría política y económica más conocidas de Brasil. En nuestros estudios en Washington nos va a acompañar Paulo Sotero, director del programa de Brasil del Wilson Center para las Relaciones Internacionales. Y más tarde en el programa vamos a hablar de un tema que está en el centro de la campaña electoral de Estados Unidos, el Tratado de Asociación Transpacífico, firmado por el gobierno del presidente Obama y otros 11 países, incluidos Japón, México, Perú y Chile, que formarían la alianza, el Tratado de Libre Comercio e Inversiones más grande del mundo. Pero ¿qué pasa? Donald Trump ha dicho que este tratado es desastroso para Estados Unidos y hay que anularlo. Y Hillary Clinton, que antes lo había apoyado, ahora dice que está en contra. ¿Es bueno o malo este tratado comercial? Y la oposición de Trump y de Hillary Clinton, ¿es legítima o es una postura electoral para ganar votos de los trabajadores que erróneamente culpan al libre comercio por haber perdido sus empleos? Se lo vamos a preguntar a varios expertos a favor y en contra de este tratado más tarde en el programa. Desde Nueva York vamos a tener a José Fernández, ex subsecretario del Departamento de Estado durante el gobierno del presidente Obama. Y desde Washington
Nos va a acompañar Kathy Feingold, directora del Departamento Internacional de la AFL-CIO, la principal central de sindicatos de trabajadores de Estados Unidos, que se opone a este tratado comercial. Y también se lo vamos a preguntar después al grandioso Chumel Torres, el comediante político mexicano cuyo programa se ha convertido en un fenómeno nacional en México y que ahora está en HBO en toda América Latina y en Estados Unidos. Es ratificado por todas las partes. Ya dijo Donald Trump que él está en desacuerdo con el TPP, pero no pasa nada. Donald Trump está en desacuerdo con casi todo lo bueno y sano. Pero Hillary Clinton también dijo que está en desacuerdo. Por lo que yo pienso, yo apuesto mis canicas a que no va a pasar. No va a pasar, y eso que ya se dieron, pero años de mesas de trabajo. Tengo buenos amigos que siguen muy de cerca ahí el TPP, y a mí se me hace que no va a pasar. ¿Y por qué? Porque cuando Estados Unidos no quiere ir a bailar, nadie baila. Todos sabemos que si a Estados Unidos les da catarro, a nosotros nos da neumonía, ¿no? Empecemos con los Juegos Olímpicos de Brasil. Veamos lo que nos dijo desde Río de Janeiro Juliana Barbaza, la autora de este libro sobre los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Veamos. Juliana Barbaza, muchas gracias por estar con nosotros. Juliana, tú dijiste en una entrevista con el Miami Herald que estos Juegos Olímpicos fueron el producto de la arrogancia del gobierno brasilero, de creer que podía pagar algo que estaba fuera de su alcance. Explícanos un poco eso, por favor. ¿Por qué crees que el presidente Lula ofreció a Río como sede de estos Juegos cuando se licitó la sede de los Olímpicos en el 2009? En ese momento, en el 2009, Brasil estaba muy bien, y mucho del progreso que había sido hecho fue hecho bajo el liderazgo de Lula. El momento ese que millones de brasileños pasaron de la pobreza a la clase media. De verdad, era un momento de promesa, de expectativas, y la idea sería que tanto la Copa del Mundo como las Olimpiadas enseñarían este nuevo Brasil al mundo. Lo único fue que los cambios que se dieron en estos años no eran permanentes. Brasil hay desigualdades muy grandes, económicas, raciales, y las mejoras que vimos y que fueron reales en la economía, de estabilidad política, por ejemplo, no llegaron a cambiar todo. Y ahora estamos viendo eso, ¿no? Que volvimos a los problemas de antes. La mejora superficial económica que tuvimos por unos años y que de verdad tuvo una importancia, no fue hondo lo suficiente, y aún tenemos problemas muy serios. Tú has dicho que el gobierno de Brasil hizo promesas ridículas respecto a estas Olimpiadas. ¿Qué prometieron exactamente? Prometieron todo, de cierto modo. Prometieron, por ejemplo, limpiar la bahía que está al centro de la grande Río de Janeiro, que es tiene un problema de contaminación de hace generaciones. Eso es algo que sí, queremos mucho que se limpie, pero llevarán décadas, no es algo que se puede hacer en algunos años. Otras promesas, por ejemplo, de llevar servicios básicos como, por ejemplo, agua, electricidad, tratamiento de aguas grises a todas las favelas de Río hasta 2020. Esta fue una promesa que hizo el alcalde de Río, y dijo que ese sería el legado social más importante de las Olimpiadas. Y eso también no se pasó. También fue una promesa que, si se diera, sería lindo y mejoraría la calidad de vida de mucha gente, pero es una promesa imposible de darse en algunos años. ¿Qué dicen las encuestas, Juliana? ¿Los brasileños están culpando al expresidente Lula o a la expresidente Dilma o al alcalde de Río o a quién? Bueno, yo creo que la sensación es de... No sé, Brasil se sobrepasó un poco, y la decepción es muy amplia. Hay muchos que culpan a Lula y a Dilma. Ahora se ven que hay problemas a nivel político también con los dos. Muchos de los políticos de Brasil ahora están envueltos en investigaciones
de corrupción. Aquí en Río también, el gobernador del estado de Río y el alcalde de Río también están muy involucrados con las grandes constructoras que ganaron mucho dinero en varios proyectos, incluso los proyectos políticos. Entonces hay mucha gente que cuestiona cuáles fueron las reales razones que estos políticos trabajaron tanto para traer aquí a los Juegos. La idea es que ellos ganaron mucho con eso, sus aliados políticos también ganaron mucho con eso y a lo mejor quien pagó fue el pueblo de Río. Pero estas Olimpiadas van a tener un impacto positivo o negativo. ¿Cómo saber que Río no va a poder recuperar la inversión de 4.600 millones de dólares en nuevas obras públicas? O sea, que podrían quedar después de las Olimpiadas, porque el alcalde de Río dijo que todo esto ha sido un éxito, que se construyeron 80.000 viviendas populares, se expandió el sistema de transporte público, se mejoraron las condiciones sanitarias. ¿Cierto o falso? Es falso que las obras que se hicieron fueron beneficiales a la población. Le explico. La gran parte de las inversiones se dieron en la parte más rica de la ciudad, en los barrios del lado oeste, que son donde están los pisos más caros, comunidades cerradas, en que hay que pasar por un guardia para entrar. Todo el nuevo sistema de transporte de Río conecta a esta parte de la ciudad y no a todo lo demás. Las viviendas nuevas de que hablan, eso es un programa federal que se da en todo Brasil, no tiene nada que ver con las Olimpiadas. El dinero que se invirtió, los 4.6 millones de que usted habla, es dinero, estamos hablando solo del dinero invertido en la parte de los deportes, no cuenta todo lo demás, que este número es muchísimo más grande. Los cariocas, la gente de Río no verá beneficios de estas inversiones. La gran mayoría no tendrá beneficios de eso. Entonces, ¿el saldo final, a tu juicio, va a ser negativo? Sí, desafortunadamente, porque ese fue un momento que Brasil y Río en particular podrían haber ganado mucho. Con este dinero, con esta voluntad, ¿no? esa gana, podríamos haber de verdad cambiado muchas cuestiones y mejorado la calidad de vida de los cariocas y de los brasileños en general, y eso no se hizo. Fue una oportunidad perdida y es una pena. No sabemos cuándo tendremos como país o como ciudad otro momento como este. Vamos a Río de Janeiro. Thiago de Aragão, ¿son realmente una catástrofe olímpica estos Juegos en Río o son exageraciones de la prensa extranjera? Existen muchas exageraciones. Primero que 60%, 65% de todo que se gastó con las Olimpiadas vinieron de la iniciativa privada. Los 40% restantes fueron divididos entre el gobierno de Río de Janeiro y el gobierno federal. La parte federal, que puede se ecualizar en unos 15 a 20 mil millones de reales, son parte de un presupuesto anual del gobierno federal de 1.5 trillón de reales. Entonces, claro, sí, realmente es una oportunidad perdida, pero no es una tragedia. Las Olimpiadas son un evento mucho más de Río de Janeiro que de Brasil. Brasil es un país muy grande. La enorme mayoría de los brasileños van a mirar los Juegos Olímpicos como nosotros miramos los Juegos de Londres, de Beijing. Es un evento televisivo. Entonces, ahora, claro que las promesas del gobierno de Río de Janeiro para los ciudadanos de Río de Janeiro fallaron, pero no es algo que afecta la dinámica de Brasil como un país. Los brasileños de Brasilia, de São Paulo, del norte, del sur, de Porto Alegre, de otras ciudades, se quedan tristes, pero la polución o no de la Bahía de Guanabara no afecta en nada sus vidas. Es una tragedia televisiva para ellos y como turistas cuando visitan los Río de Janeiro. Entonces, es un problema mucho más local que nacional, que es diferente, por ejemplo... Tenemos que ir a un corte, Thiago. Tenemos que ir a un corte, Thiago, y ya volvemos contigo y con Paulo Sotero desde Washington. Perdona que te interrumpa, pero me están pidiendo corte hace varios minutos. Vamos a un corte rápido y ya volvemos.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los Juegos Olímpicos de Río, que muchos medios internacionales han calificado como una catástrofe olímpica. Los Juegos se están realizando en medio de una caída económica y una crisis política sin precedentes en la historia reciente de Brasil. Y para colmo, con enormes sobrecargos presupuestarios, instalaciones no terminadas, alertas sobre posibles atentados terroristas, la contaminación de las aguas de la ciudad y, para colmo, este virus del Zika que anda dando vuelta por allí, por muchos lados. Seguimos con la entrevista con Juliana Barbaza, la autora del libro Bailando con el enemigo en la ciudad de Dios, Río de Janeiro, al borde del abismo. Veamos. Juliana Barbaza, ¿hasta qué punto es preocupante el tema de la seguridad? Porque este grupo de simpatizantes del Estado Islámico que aparentemente estaba planeando un atentado terrorista, aparentemente por lo que escuchamos era una banda de novatos, o sea, gente bastante ingenua, ¿o no? Sí, eso es cierto. Este grupo eran amadores, me parece que no tenían ninguna preparación. La cuestión de la seguridad en Río es seria. Durante las Olimpiadas tendremos 85.000 soldados o policías en las calles para garantizar la seguridad durante los Juegos de los turistas, de los atletas. El problema de la seguridad, claro, seguirá. Cuando se vayan las luces y los atletas, cuando se vaya el evento, el problema se quedará aquí para los cariocas. La cuestión del terrorismo tradicionalmente no es un problema aquí en Brasil. Yo creo que un evento como las Olimpiadas pueden traer esa preocupación y eso de verdad es algo que yo creo que tendremos que mirar muy bien en los próximos días. Río es una ciudad por su geografía, por su desarrollar, tiene muchos puntos débiles que se puede cerrar la ciudad a partir de este punto. Y si hay alguien de verdad que está mirando a Río y tiene esa intención, se podría dar. No es una ciudad que está preparada para ataques terroristas, está preparada para evitar que alguien robe a un turista en la calle. Será de verdad una preocupación. Vamos a Washington con Paulo Sotero. Paulo, la misma pregunta que le hacíamos en el bloque anterior a Thiago de Aragón. ¿Cuál va a ser el saldo económico de estos Juegos Olímpicos? Porque según, como contaba en la introducción, según me dijo un economista deportivo, y lo cité en mi columna del Miami Herald, estos Juegos costaron $20.000 millones entre la inversión federal y local y van a dejar ingresos de apenas 4.500 millones, según él. La pregunta, ¿el resultado neto de todo esto va a ser una pérdida monumental para Brasil o no? Va a ser una pérdida, Andrés. No sé si monumental, esto se verá después. Los Juegos Olímpicos generalmente provocan más pérdidas que ganancias para las ciudades. Creo que Barcelona es el único ejemplo en que esto fue muy positivo. Tal vez en los Juegos de Invierno de Salt Lake City hace unos años aquí en Estados Unidos. Ahora el saldo se vendrá, ¿no? Creo que algunas de las obras serán utilizadas. Ahora, lo que hubo en Brasil, Andrés, fue, digamos, casi que un surto psicótico del gobierno, ¿no? Lula en un momento llamamos de apoteosis mental, ¿no? Parte de un proyecto de poder, de perpetuarse en el poder, convenció un país que estaba digamos, en una situación económica más favorable a embarcar en esto, lo que no sabíamos, y ahí es lo triste, ¿no? En cuanto Brasil aceptaba el reto de organizar los Juegos Olímpicos, había una organización criminosa en Brasil que participaba de un asalto a la más grande empresa pública de Brasil, Petrobras, sediada en Río de Janeiro, que es una parte importante de presupuesto de impuestos, ¿no? De la ciudad, del estado de Río. Estaban ahí, el mismo gobierno que estaba, digamos, proponiendo que Brasil se apareciera como una gran potencia emergente, estaba involucrado en una operación de corrupción sistémica
que ha causado enormes daños a la economía brasileña, pero otra vez, creo que hay cosas positivas, hay la investigación de los crímenes cometidos por esta gente. Creo que en este departamento de investigación de una corrupción sistémica, de la denuncia de esto, hay una nueva generación de jueces, de promotores públicos, fiscales, policías federales, que creo que merecen una medalla de oro por lo que se hace en este momento. Ahora, los olímpicos ya están, es una fiesta que premia el esfuerzo, es unas historias de superación personal, es siempre una cosa bonita. Creo que los niños en Brasil creo que van a ver esto con gusto. Muchos tendrán ambición de superarse de sus limitaciones. Los turistas tendrán oportunidad, claro, de estar en una de las más bellas ciudades del mundo. Pablo Sotero en Washington, Thiago Dragão en Río de Janeiro, muchas gracias a ambos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, el tema de la campaña presidencial de Estados Unidos que más afecta a América Latina, el Tratado de Libre Comercio Transpacífico. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Uno de los temas más contenciosos en la disputa entre Donald Trump y Hillary Clinton por la presidencia de Estados Unidos es el Tratado de Asociación Transpacífico, conocido en inglés por sus siglas TPP. Es un tratado de comercio e inversiones que fue firmado recientemente por 12 países, incluidos Estados Unidos, Japón, México, Perú y Chile, y que, si es ratificado por los respectivos congresos, formaría el área comercial más grande del mundo. Pero Trump dice que es un acuerdo desastroso para Estados Unidos y que no lo va a permitir, y Hillary Clinton, que antes lo apoyaba, ahora también lo está criticando. Es un tema clave en la campaña de Estados Unidos y probablemente el que más afecta directamente a América Latina. Vamos a analizar qué va a pasar con el TPP con varios analistas que lo están siguiendo muy de cerca, a favor y en contra, o desde un punto de vista neutro. Desde Nueva York nos va a acompañar José Fernández, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos durante el gobierno del presidente Obama. Y desde Washington nos va a acompañar Kathy Feingold, directora del Departamento Internacional de la AFL-CIO, la principal central de sindicatos de trabajadores de Estados Unidos que se oponen a este tratado comercial. Entonces, vayamos a Nueva York. José Fernández, usted era funcionario del gobierno de Obama, que apoyó, propuso y apoyó este tratado transpacífico. ¿Por qué cree usted ahora que Hillary Clinton cambió de opinión? Yo creo que lo que pasa, bueno, la razón por la cual ella cambió de opinión es que ella salió del Departamento de Estado hace 2 o 3 años cuando todavía se estaba negociando este acuerdo. Pero este tratado, Andrés, es parte del debate que se está llevando a cabo desde el punto de vista internacional sobre los beneficios del comercio, el comercio internacional. Y no solamente en Estados Unidos, lo acabamos de ver en Inglaterra, y lo vemos en Europa, y lo vemos en otras partes del mundo. De un lado, tienes en Estados Unidos el desempleo que ha bajado, está a menos del 5%, pero a la misma vez vemos un aumento en la desigualdad. ¿Qué es lo que pasa? Que los beneficios de esta economía que está creciendo en Estados Unidos no está beneficiando a mucha gente en este país. No hemos tenido aumento en el salario mínimo, no hay programas de entrenamiento para aquellos que pierden su empleo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gran parte del debate y lo que no han podido hacer los que favorecen el TPP es demostrar los beneficios para Estados Unidos de este tratado. Del otro lado, tenemos a Donald Trump, que su política exterior es simplemente aislar a Estados Unidos del resto del mundo, crear una muralla, de separarse de México, echar a 11 millones de mexicanos. Y entonces, para él es fácil oponerse al TPP porque es parte de una política exterior que habla de simplemente separarse del resto del mundo. Pero aquellos que están a favor del TPP hablan del beneficio estratégico. Estamos hablando de países en Asia que se sienten muy amenazados por China. Entonces quieren ese apoyo americano. Ven que países como Japón quieren acercarse más a Estados Unidos. Quieren que las reglas del comercio
sean fijadas no por China en el futuro, sino por los países occidentales. Entonces esto es parte del debate y estamos viendo ese debate llevándose a cabo en el medio de unas elecciones muy divididas en este país. Vamos a Washington. Kathy Feingold, ustedes se oponen al TPP, a este tratado. Ustedes dicen que va a causar el traslado de muchos trabajos en muchas fábricas de Estados Unidos a otros países, a México, a varios países del sureste asiático. Pero la pregunta, ¿no es inevitable que los empleos del sector manufacturero vayan a países que ofrecen salarios más baratos? ¿No es inevitable? ¿No están luchando ustedes contra algo que es irreversible? Bueno, gracias, Andrés. Hay que aclarar que la lucha tiene que ver sobre las reglas, como lo que estaba diciendo José. Yo creo que mucha gente entiende, llevamos ya 20 años con NAFTA, con el Tratado Libre de Comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá, y muchos trabajadores entienden que eso no ha tenido un impacto muy positivo ni aquí, ni en México, ni en Canadá. Entonces, lo que están diciendo es que sí queremos comercio, no queremos aislarnos. Todo el mundo entiende, los trabajadores entendemos que estamos viviendo en una economía global, pero lo que estamos cuestionando es que bajo cuál marco. El TPP va a crear un marco que cubre 40% de la economía global. Entonces, nosotros llevamos 5 años aquí en los Estados Unidos dando propuestas concretas sobre cómo queremos un comercio más justo, que funciona para los trabajadores, que mantiene nuestro planeta, el medio ambiente. Entonces, no es un asunto solamente de si los trabajos van a salir a México, a Vietnam. Lo que decimos es que bajo cuáles reglas y si tenemos un enfoque sobre qué tipo de empleo vamos a crear. Aquí en los Estados Unidos queremos empleos con salarios dignos, con protecciones sociales, y eso es lo que quieren trabajadores en México, Perú, Chile y en Vietnam. Entonces, es un cuestionamiento sobre qué tipo de comercio vamos a tener en la economía global. Kathy Feingold, en un minuto antes de ir a un corte, usted se refirió recién al NAFTA como algo malo, pero todos los datos que yo he leído del Congreso de Estados Unidos, bipartidistas, del GAO, del organismo que estudia las cifras económicas, neutral, apuntan a que gracias al Tratado de Libre Comercio México triplicó sus exportaciones a Estados Unidos más que duplicó sus exportaciones a México. Según el Wilson Center, 6 millones de empleos en Estados Unidos hoy dependen del comercio con México. ¿Cómo puede ser malo un tratado que hizo aumentar enormemente el comercio entre dos países? Claro, porque tenemos que ver los impactos sobre los trabajadores exactamente. ¿Qué tipo de empleo fue creado? Las maquiladoras en la zona franca, en la frontera. Tenemos que preguntar si esos empleos están dando a la comunidad mexicana a vivir mejor. Aquí en los Estados Unidos perdimos muchos empleos que tenían mejores salarios, mejores beneficios. Entonces, lo que está cuestionando la gente es bajo qué tipo de reglamento vamos a crear el TPP. Podemos crear empleos que permitan que las familias aquí y en otros países pueden vivir con dignidad, pueden vivir con un salario. Si ellos van a trabajar 8 horas cada día o más, deben tener la oportunidad para mantener a sus familias. Entonces, eso es el debate. No sí o no, si hay más exportaciones, más importaciones. La pregunta es, debemos tener un enfoque sobre qué tipo de empleo vamos a crear. Kathy, en 30 segundos antes de irnos al corte, una pregunta que no puedo dejar de hacer. Ustedes, como el sindicato más poderoso de Estados Unidos, ¿no están incurriendo, no están haciendo proteccionismo, no están protegiendo a los trabajadores de Estados Unidos en contra de tratados que pueden mejorar la economía de todos los países para proteger a un pequeño sector de los trabajadores de Estados Unidos? No, nuestro enfoque es exactamente cómo vamos a crear. Estamos viviendo en un mundo global, entonces para nosotros, si los trabajadores en Vietnam no tienen el acceso al sindicalismo libre, si no tienen salarios dignos, entonces no podemos tener una economía global que permite tener más igualdad. Entonces, de verdad, hoy en día el sector de manufactura en este país no es tan fuerte como era
antes. Entonces, lo que decimos es que queremos tener empleos fuertes aquí en los Estados Unidos, en México, en todos los países del TPP, para tener una economía global más igual y más fuerte. Si Estados Unidos y América Latina no aumentan sus mercados de exportación, si no hacen este tipo de acuerdos de libre comercio con Japón, una de las economías más grandes del mundo, ¿cómo van a crecer? Porque si seguimos vendiéndonos entre nosotros, no ampliamos nuestros mercados. Andrés, tienes razón, pero lo estás mirando desde un punto de vista macro, o sea, estás hablando de la economía general, el aumento en el Producto Bruto Nacional e Internacional, y no te estás enfocando en el tema que al trabajador en todos los países les importa, que es cómo lo afecta a él desde el punto de vista micro. O sea, ¿cómo puede un trabajador en Estados Unidos competir con un trabajador en Vietnam que no le permiten tener sindicatos, que no le permiten un salario mínimo justo? ¿Cómo va a poder ese empleado americano competir con ese trabajador en Vietnam? Y si pierde su trabajo en Estados Unidos, ¿qué tipos de programas tenemos para entrenar a ese trabajador para que pueda producir algo nuevo, para que pueda reintegrarse a la economía norteamericana? Ese es el tema fundamental. Y entonces, pero José Fernández, usted hasta hace muy poco, meses era funcionario del Departamento de Estado del presidente Obama, que estaba proponiendo y negociando este tratado. ¿Cómo tan rápidamente ahora se corrió para otro lado? No me estoy corriendo. Te estoy explicando el debate que hay en este país. Y el debate que hay en este país es un debate fundamental que de un punto de vista es un debate macro contra un debate micro. Y hay gente que habla del beneficio de la economía y otros que miran al efecto sobre el trabajador. Y hay otros que miran la parte estratégica. O sea, que miran qué es lo que va a pasar con Vietnam, qué es lo que va a pasar con Japón, si es que Estados Unidos no aprueba un tratado de este tipo. Y esa es parte del debate que estamos viendo en el medio de unas elecciones. José Fernández, el presidente Obama dijo ahora, hace pocos días, que él va a tratar, así no le guste a Trump, así no le guste a Hillary Clinton, él va a tratar de aprobar este tratado en el Congreso de Estados Unidos después de las elecciones, en lo que le queda del mandato. ¿Usted está en contra de eso? Yo creo que vamos a ver un debate en este país y vamos a ver después de las elecciones, después de noviembre hay un periodo de 2 o 3 meses donde muchas veces el tema electoral se deja a un lado y el tema y otros temas vienen a la mesa. Yo pienso que va a ser un tema difícil. Yo creo que después de estas elecciones vamos a ver cómo muchos políticos en Estados Unidos simplemente se niegan y, por ejemplo, muchos de ellos dicen que el que debe llevar este tema debe ser el nuevo o la nueva presidente. Muchísimas gracias, José Fernández, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Kathy Feingold, de la AFL-CIO, la Asociación de Sindicatos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo sobre el TPP Chumel Torres, el comediante político mexicano que está haciendo sensación en YouTube y en HBO. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el Tratado de Asociación Transpacífico, conocido en inglés por sus siglas TPP. Se ha convertido en un tema clave de la campaña electoral de Estados Unidos y probablemente es el tema que más afecta a América Latina de los que se están hablando en la campaña electoral. Y como el TPP afecta directamente a México, lo entrevistamos hace pocas horas a Chumel Torres, el conductor del programa de sátira política más conocido en México, buenísimo, ahora está en HBO en toda América Latina y en Estados Unidos. Veamos lo que nos dijo. Chumel Torres, muchas gracias por estar con nosotros. Chumel, estamos debatiendo con varios expertos el tema del Tratado de Asociación Transpacífica, el TPP. ¿Cómo ves tú el TPP? El Tratado de Asociación Transpacífico, lo que entiendo yo, así a grosso modo, es como un TLC, pero más grandote y con peor nombre. Hay mucha gente que sí le tiene mucho miedo en México, porque hay gente que le tiene miedo a todo. Sí es abrir los canales de comunicación, los canales de ventas entre 12 países, incluidos Japón, Estados Unidos, etc. La cosa es que ha habido bastantes protestas porque... sobre todo en Internet, por la cuestión de los datos, la cuestión de Internet y toda esta
no sé, pensamiento Illuminati de me están checando todo lo que hago y se ponen su sombrero de papel aluminio. A mí se me hace en lo personal una cuestión que sí se debe revisar porque, no sé, estos tratados tienen que ser analizarse con sumo cuidado, pero también entiendo a la gente que le tenga miedo a de repente abrir las fronteras de esta manera, ¿no? Chumel, el TPP fue firmado por 12 países, incluido Estados Unidos, Japón, México, y ahora tiene que ser ratificado por todos sus firmantes. Pero bueno, como tú sabes, Donald Trump se ha opuesto, ahora Hillary Clinton se ha opuesto también. ¿En México hay un movimiento de oposición ciudadana a este tratado? Bueno, tiene que ser ratificado por todas las partes. Ya dijo Donald Trump que él está en desacuerdo con el TPP, pero no pasa nada. Donald Trump está en desacuerdo con casi todo lo bueno y sano. Pero Hillary Clinton también dijo que está en desacuerdo. Por lo que yo pienso, yo apuesto mis canicas a que no va a pasar. No va a pasar, y eso que ya se dieron, pero años de mesas de trabajo. Tengo buenos amigos que siguen muy de cerca ahí el TPP, y a mí se me hace que no va a pasar. ¿Y por qué? Porque cuando Estados Unidos no quiere ir a bailar, nadie baila. Todos sabemos que si a Estados Unidos les da catarro, a nosotros nos da neumonía, ¿no? Chumel, ¿cuál es la posición del presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre el Tratado de Asociación Transpacífica, el TPP? Hasta donde yo sé, Peña Nieto no se opone al TPP, pero tampoco ha dado como un seguimiento tan, no sé, no ha sido como recalcitrante en su opinión, porque hashtag Estados Unidos, entonces es, sí apoyo mientras estés bien tú, mi amor, sí, no pasa nada, me puedo ir con mis amigos. Entonces, no sé, siento que esa opinión se va a emitir, pero con cierto, no sé, con cierta mesura, ¿no? Como cuando Donald Trump dice que va a construir un muro y el gobierno de México no dice nada. Aprovechando que te tenemos en el programa, Chumel, ¿cómo ves la campaña electoral en Estados Unidos? Las campañas que están ahorita en Estados Unidos se me hace, no sé, nunca había visto contienda electoral que me diera más vergüenza, como pena ajena, y eso que vivo en México. Pero es preocupante, no solo preocupante que la gente está apoyando a Hillary porque es la súper menos peor, y también me escandaliza mucho la idea del silent majority que está apoyando a Trump. A mí se me hace que sí se va a poner feo, no para los republicanos, sino para los mexas y los demócratas, porque el factor del hype que tiene Donald Trump allá es inaudito. O sea, cada vez que habla es noticia nacional, cada vez que habla, y Estados Unidos tiene como esta cosa, en mi opinión, como muy, muy mensa. Si las Kardashians son celebridades, Donald Trump puede ser presidente en Estados Unidos. Y qué miedo, vámonos todos a Canadá. Chumel Torres, muchas gracias. Chumel Torres, buenísimo, se lo recomiendo. En HBO y en YouTube, buenísimo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones sobre el programa de hoy. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado, y no se olviden de seguirnos en mi Facebook oficial, Andrés Oppenheimer, en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro blog, andresoppenheimer.com. Si se registran ahí en nuestro blog, van a poder recibir gratuitamente mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, andresoppenheimer.com. Bueno, mi reflexión final sobre el tema con el que abrimos el programa, las Olimpiadas de Río, las primeras que se realizan en Sudamérica. No es de extrañar que el New York Times describió estos Juegos Olímpicos antes que comenzaran como una catástrofe olímpica, y que la mayoría de los brasileros en las encuestas digan que fue una mala idea organizar estos Juegos. ¿Por qué? Porque se juntaron todas las malas noticias que se podían juntar. Brasil está en medio de su peor crisis económica y política de su historia reciente, las construcciones para el evento no se terminaron a tiempo, las acusaciones de corrupción vuelan por todos lados, la bahía de Río está contaminada, ha habido arrestos por posibles ataques terroristas y, para colmo, está dando vuelta el virus del Zika.
Todo esto suena terrible, claro, pero no es inusual que antes de unos Juegos Olímpicos haya escándalos de corrupción o que las villas olímpicas no estén terminadas. Lo mismo pasó en los Juegos de Sochi, en los Juegos de Beijing y en tantos otros. Pero todo esto me lleva a una conclusión mayor. Y es que muchos presidentes, como el expresidente Lula en Brasil en el 2009, quieren que sus países sean sedes de estos Juegos Olímpicos o Copas Mundiales de fútbol por motivos políticos o por manías de grandeza, sin hacer un cálculo desapasionado de si el saldo económico va a ser positivo o negativo para sus países. Y muchas veces el saldo es pésimo. Hace pocos días entrevisté para mi columna del Miami Herald a un economista deportivo, Andrew Zimbalist, que me dijo que Brasil gastó unos 20.000 millones de dólares en estos Juegos y va a recuperar apenas 4.500 millones. O sea, el saldo económico va a ser totalmente negativo. Y en los Juegos de Sochi, en el 2014, el presidente ruso, Vladimir Putin, gastó más de 50.000 millones de dólares y recuperó 2.500 millones. Creo que antes de postularse para organizar este tipo de eventos, los países tendrían que hacer un estudio independiente, no gubernamental, sobre si van a ganar o perder. Porque en Brasil, Lula, en su afán de pasar a la historia, movió cielo y tierra para conseguir estos Juegos Olímpicos para Brasil. Y si los economistas están en lo cierto, esta extravaganza le va a costar muy, pero muy caro a los brasileros en momentos en que necesitan más escuelas, mejores servicios de salud y mejores viviendas. Los dejo con esta reflexión. Gracias. Hasta la semana próxima.